Hola, buenas noches. Pues había decidido un poco contar mi proyecto con un Canvas, hablando del modelo de negocio, clientes, mercado al que me dirijo y demás. Pero gracias a Jorge, todas las correcciones que me hizo y el coñazo que me dio, he decidido contar, gracias a Jorge, contar mi historia. Soy bióloga marina, como bien ha dicho Jorge, me encanta todo lo natural, el mar, los animales, las plantas, pero sinceramente nunca me planteé ser empresaria. No lo tenía en mente para nada, vengo de una familia de empresarios currantes y sufridores y para nada me lo había planteado. Surgió de una necesidad que ahora irán entendiendo. En biología estudiamos los bichos, las plantas, moléculas, genética, muchísimas cosas, pero en realidad no tratamos el tema de las propiedades que suelen tener, las cualidades que pueden tener, y mucho menos en el campo de la cosmética generalmente. Solo hubo una asignatura, algología, que fue la única que tocó un poco el tema de las propiedades de las algas y me enamoró. Casualmente en esa época de la universidad topé con un champú de algas que me solucionó un problema que tuve de caída de pelo por estrés, básicamente. Y me enamoró ese champú, pero principalmente me enamoró por sus cualidades, porque era un champú auténtico. Lo abrías y era pastoso, era de color verde, olía a algas, olía a mar, no olía a pino ni a nada parecido. Entonces me obsesioné en buscarlo y empecé a indagar más sobre este mundo de la cosmética natural, a probar más productos, a probar marcas, y me convertí casi en una detective porque era muy difícil encontrar ciertos productos y cuando los encontrabas a veces los tenías que mandar a pedir, etcétera. Lo que principalmente quiero transmitir es que me enamoré de estos productos por sus cualidades, por sus propiedades, porque son los productos de toda la vida, puros, de la cesta de la compra que compramos normalmente en el mercado. Son verduras, frutas, aceites puros, ¿vale? Yo he sido toda la vida de hacerme potingues en casa, mascarillas, sobre todo he estado obsesionada con el acné en la juventud, como todas. A propósito de la mascarilla de tomate y limón, es buenísima, pica un poco, pero es buenísima para el acné. Y bueno, no pretendo que se hagan la cosmética en casa con mascarillas y con los productos de la cesta de la compra. Hoy en día no tenemos tiempo, el trabajo es lo que prima. Pero ¿qué pasa? Que esto nos ha llevado a un mundo industrializado donde lo queremos todo embotellado, lo queremos todo perfecto. Si me puede durar 3 años, mejor. Si puede oler a las montañas de Himalaya, mejor. Y yo lo comparo con la comida, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo mismo. Tenemos asumido que somos lo que comemos. Tenemos asumido que una hamburguesa, un donut no es sano y que nos los comemos por placer, pero que efectivamente no nos van a aportar nutrientes. Pues en la cosmética pasa lo mismo. ¿Por qué no tenemos asumido que la cosmética convencional, llena de químicos, llena de petróleo, básicamente nos está haciendo algo? Los efectos son meramente físicos, ¿vale? Entonces empecé a comprar de manera más eficiente, sinceramente, y empecé a ser detective, como comento antes. Les he puesto este ejemplo, por ejemplo, de las etiquetas. Empecé a querer interpretar lo que dicen las etiquetas. Entre la etiqueta verde y la etiqueta blanca, ustedes no lo pueden ver claramente, pero existe una clara diferencia. Lo primero que llama la atención es la cantidad de productos que había en una y lo poquito que había en otra. ¿Vale? Existen marcas pequeñitas, desconocidas, pero hay muchas artesanales que son auténticas y que ofrecen algo totalmente diferente. Y para mí esa oferta en Canarias está muy, muy pobre. Así nació Billín Cosmética Natural, como un proyecto todavía en el que pretendo acercar a Canarias una oferta variada de productos y de marcas, ¿vale? Concentrada en un sitio. Ustedes preguntarán por un lado en qué se diferencia de lo que ya podemos encontrar por ahí. Billín no va a ser una tienda donde puedan encontrar productos de alimentación, ni incienso, ni velas, ni nada de eso. Va a ser una tienda especializada, en un futuro espero,
solo en cosmética, pero 100% natural, o ingredientes puros, ¿vale? Provenientes de plantas, de aceite, de semillas, de frutos, o bien ya el producto elaborado, que también lo hay, también existe, no te lo tienes que hacer en casa. Lo que hay que saber diferenciarlo y hay que un poco saber leer las etiquetas, que no es tan difícil, no hay que ser tampoco químico. Estas son algunas de las cestas regalo que hemos estado preparando estas Navidades. Estamos activos en realidad desde junio del año pasado, ¿vale? En mi cesta siempre pongo lo más importante, aparte de que pongo una variedad de productos, ahora mismo estoy trabajando con 2 marcas, pongo el listado de los ingredientes de cada producto, te pongo desde el primero hasta el último, te lo traduzco, te pongo el nombre en latín y el nombre en español y sus principales propiedades, del aceite que sea, o de la semilla, del fruto, lo que sea. Ahora mismo, por razones económicas, no tenemos tienda física, ¿vale? La manera de difundirnos y de darnos a conocer es esta, en pequeños eventos y charlas. Estuvimos en la primera edición de Superhéroes en septiembre. Hemos hecho un Green Drinks también, algunos showrooms, uno en una finca rural y otros en Marine Park, donde un espacio coworking, donde tengo mi rinconcito de Beijing y donde estoy de lunes a viernes prácticamente. Tenemos una página en Facebook, la página web está en construcción, ¿vale? Y nada, en la página Facebook yo publico absolutamente todo, lo que hago, lo que no hago, propiedades y si me quieren conocer. Pacheco Show. A ustedes.